Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy nos sumergiremos en una historia fantástica y antes de comenzar, presionen el botón de suscripción que se encuentra debajo del vídeo para apoyarnos y ayudarnos a crear más historias. En este episodio, un estudiante pobre me exigió que le diera a su amigo de la infancia $40,000 al mes o rechazaría mi ayuda financiera. En una vida pasada, había invertido dinero y recursos para convertirlo en un multimillonario asiático, pero ahora él cree que nació para ser director ejecutivo y me trata con desdén. Le di una oportunidad. Si la perdía, ni siquiera arrodillarse serviría de nada. Inmediatamente bloqueé su tarjeta bancaria y le compré pastillas para dormir para que soñara con ser multimillonario todos los días. Durante el recreo Ethan, con su amigo de la infancia en brazos, vino a exigirme dinero. Dejó un recibo bancario sobre mi mesa y me ordenó transferir $40,000 mensuales para gastos de manutención a la cuenta de Tiffany. Todos a nuestro alrededor nos miraron con extrañeza, probablemente nunca habían visto a un estudiante pobre actuar con tanta presunción sin dar explicaciones. Me burlé preguntándome sobre qué base se atrevía a cuestionarme. Solo 40,000, y necesitas una razón. Con eso ni siquiera puedo comprar una de mis pinzas de corbata, dije con desdén. Levantó la barbilla en alto, tratando de ajustarse el broche de la corbata, pero no llevaba traje de lujo, solo una camisa barata comprada en línea por $500. Ethan había interpretado al director ejecutivo durante demasiado tiempo en una vida pasada como para olvidar sus humildes comienzos. Anteriormente lo había convertido en multimillonario, pero todavía actuaba como un jefe conmigo con un tono autoritario. Sin mí, ¿qué sería de él? $40,000 por un alfiler de corbata. ¿Estás soñando despierto? Antes de que yo lo apoyara, ni siquiera podía permitirse una lonchera de $10. Arrujé el papel con frialdad y lo tiré a la basura. Además, ¿por qué debería apoyarla? No soy su madre. Ethan se puso pálido a punto de estallar de ira cuando su amiga de la infancia, Tiffany, lo protegió como una gallina. ¿Cómo puedes ser tan cruel? 40,000 puede que no sean nada para ti, pero son nuestros gastos mensuales de vida. Eres rico, ¿por qué no nos ayudas un poco? ¿Es correcto humillarnos de esta manera? Ella gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Ethan, aunque tú y tu madre tengan que vivir en la calle, no rebajes tu dignidad para pedirle limosna, pensó mientras consolaba a Tiffany, que estaba siendo intimidada hasta las lágrimas por alguien tan duro como yo. En una vida pasada, Tiffany le había donado un riñón, lo que él pensó que era amor verdadero, considerándome un obstáculo. Pero en realidad, yo había pagado por ese riñón antes de la cirugía. Tiffany había intentado extorsionarme para que les diera más dinero, lo que les dio la oportunidad de volver a conectarse. Ethan había malversado fondos públicos para comprarle artículos de lujo y así saldar las enormes deudas de juego de su madre. Yo había soportado todo eso. Aunque Ethan quería volver a conectarse con ella en esta vida, no lo detuve, pero él siguió gastando mi dinero para pagar la deuda del riñón a Tiffany. ¿Qué derecho tenía a pensar que yo era una tonta? Enfurecida, me reí, saqué mi teléfono para notificar a la escuela que cancelaran su ayuda financiera. Pero él declaró preventivamente, si no le dan el dinero, entonces ya no necesito su ayuda. Su tono amenazador, como si me estuviera haciendo un favor al aceptar mi ayuda y esperar mi gratitud, era absurdo. En mi vida anterior, estaba claramente ciega al haberme gustado un hombre que pretendía ser algo que no era, nacido para no ser un director ejecutivo, pero aquejado de todos los males que un director ejecutivo puede tener. Revisé las transferencias bancarias que le hice durante los últimos 2 años, reprimiendo mis náuseas. Ethan, si tienes algo de dignidad como hombre, devuélveme el dinero que gastaste de mí, dije, decidiendo borrar una parte de su deuda. Suma un total de $8,800,000. Devuélveme $8 millones y estaremos a mano. Ethan se burló y continuó con sus amenazas, pero me desconcertó su extraña confianza. Escucha, estoy dando esta única oportunidad. Si la pierdes, ni siquiera arrodillarte te ayudará, dijo. No podía entender de dónde venía esa extraña seguridad. ¿De verdad creía que en 10 años encabezaría la lista de los más ricos de Forbes y que sería capaz de arruinar a mi familia con un chasquido de dedos? Me reí de su delirio y pensé, ¿de verdad cree que es un genio hecho a sí mismo? Sin saber que depende por completo del apoyo de mi familia,
de mis recursos, de mi apoyo técnico y de mis contactos, un niño también podría convertirse en el más rico con lo que le han dado. Ingrato seguía fantaseando con que yo era como aquellos que lo adulan y se apresuran a complacerlo. Al ver su pequeña figura sin halagarlo, me advirtió que viera lo que haría en 5 años. Me quedé atónita. Hice que le congelaran la ayuda financiera y escribí una nota de deuda por $8 millones. Ethan estampó furiosamente su huella digital y lanzó más amenazas. No te arrepientas de esto, gruñó abrazando a su novia de la infancia antes de darse la vuelta para irse. Lamenté haber criado a una persona tan desagradecida en mi vida pasada. Estaba enfadado, probablemente volvería a buscar más después de la escuela. Llamé a mi chofer y justo cuando abrí la puerta del coche, alguien me empujó por detrás. Si no hubiera sido por un amable desconocido, me habría caído. Era Ethan empujando a Tiffany, que lloraba, hacia el interior del coche. Antes de cerrar la puerta, no se olvidó de darme instrucciones. La madre de Tiffany fue golpeada y enviada al hospital. La cosa no pinta bien. Coges un taxi para volver a casa. Luego le ordenas al conductor que se dirija directamente al hospital. El conductor lo miró como si fuera un tonto y sacó su teléfono con la intención de llamar a la policía. Ethan, furioso, pateó el asiento del conductor. Retrasar el tratamiento de ella no puede soportar las consecuencias. El conductor grabó con calma las acciones de Ethan antes de apagar el motor y salir, encerrando directamente a los 2 individuos perturbados dentro del auto. De repente estos locos se suben al auto, arruinan los asientos e incluso amenazan a mi jovencita. Los he controlado a ambos. Por favor, envíen a la policía inmediatamente, explicó a las autoridades. Observé con los brazos cruzados cómo Ethan dentro del coche seguía intentando hacerse pasar por un oficial al mando. De hecho, sin mí, él no era nada. Dentro del coche Tiffany lloraba sin control, lo que perturbó profundamente a Ethan. Respiró profundamente y se volvió hacia mí, como un guerrero que sacrifica su dignidad por amor. De ahora en adelante puedo aceptar tu ayuda, pero no sueñes con que me agradarás, declaró. No sigas, Tiffany. Por ti estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿A alguien le importa mi bienestar? Mi única intención era devolverle el favor a la sociedad utilizando el dinero de la ayuda para una estudiante pobre. ¿Qué he hecho mal? Además, que me guste Ethan es un asunto que se resolverá dentro de 3 años. ¿Por qué se comportan como una pareja condenada a la destrucción por culpa mía? Cuando llegó la policía, los escoltaron hasta la puerta. El rostro de Ethan se ensombreció mientras me miraba fijamente. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Llamar la atención conmigo? Eres tan infantil, le hice señas al oficial de policía sobre su estado mental, susurrando, estos 2 tienen algunos problemas. Sugiero que los lleven directamente al hospital. Luego le sonreí a Ethan sin resentimientos. Solo le pedí al oficial que los llevara al hospital, eso es todo. El oficial de policía los miró con sospecha, notando sus expresiones altivas a pesar de sus ropas raídas, lo que indicaba que algo no estaba bien. ¿Ustedes 2 necesitan ir al hospital? Está bien, súbanse a mi auto, los llevaré allí. No estoy segura de a qué hospital los llevaron, pero a medianoche me desperté con 57 llamadas y más de 89 mensajes de Ethan en Instagram. Claramente no habían ido a ningún hospital como corresponde. Media hora antes de su último mensaje, Ethan me exigió que respondiera a su llamada en 3 minutos o que me enfrentara a las consecuencias. Ahí va de nuevo, actuando como si fuera un altivo y poderoso. Bostecé, apagué el teléfono y volví a dormirme. Al día siguiente en la cafetería de la escuela, mientras nos preparábamos para un encuentro deportivo, vi a Ethan y Tiffany comiendo juntos. Me enteré de que los encerraron en un pabellón psiquiátrico durante la noche y que solo los liberaron después de que intervino la escuela. Un compañero de clase me susurró, desconcertado, que antes parecían normales, así que ¿por qué el colapso repentino? Anoche Ethan había llamado a todos en clase, afirmando que era el futuro multimillonario que por una inversión de $500.000 ahora, obtendría un rendimiento 100 veces mayor en 10 años. Este plan era incluso más absurdo que el de Insi Juan nombrando generales por teléfono. Escupí mi bebida, dándome cuenta de la magnitud de su delirio. Mi padre y varios directores de empresas conocidas también recibieron llamadas de Ethan.
Afirmaba tener un proyecto lucrativo que los haría ricos si los sacaban del pabellón psiquiátrico. Esta mañana, mi abuela estaba tan aterrorizada que pensó que los secretos de la empresa habían sido pirateados, lo que provocó las llamadas locas a sus números internos. Resulta que sin una familia real y solo una madre jugadora y un amor de la infancia sin dinero, Ethan y su amigo se aferraban a cualquiera que estuviera cerca para sobrevivir. Esta vez, no quería tener nada que ver con ellos. Estaba a punto de irme cuando el presidente de la clase me hizo volver para que observara el drama que se estaba desarrollando. Ethan agitaba su jugo de naranja como si fuera buen vino y miraba con desdén la apuesta de $15 que tenía delante. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Esta patética excusa de comida ni siquiera es apta para perros. Se quejaba de su hambre, pero despreciaba la comida barata. El dueño de la cafetería, conocido por su temperamento, golpeó con su cuchillo y lo mordió. Habían usado un cupón para pedir el filete más barato e incluso exigieron un plato de pasta gratis. «Come o vete», gritó. «¿Quién eres tú para hablarme así? Lo creas o no, una llamada mía podría llevar a tu tienda a la quiebra». Tiffany, parada a su lado preocupada, lo instó a ser razonable. «No hagas esto, Ethan. Las pequeñas empresas lo tienen bastante difícil». Pero mientras el presidente de la clase observaba la escena, incapaz de contener la risa, su diversión atrajo la atención de Ethan. Se me puso la piel de gallina cuando Ethan me miró fijamente. Ni siquiera me había movido para agarrar una botella de agua antes de darme la vuelta para huir, pero por desgracia, me bloqueó al final del pasillo. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su postura era amenazante. Se enfureció. «Naomi, pagarás por enojarme». «¿Qué, estás celosa al verme con Tiffany? ¿Crees que esta es una forma de vengarte de mí?» Ethan se burló y dijo: «Solo tienes estos trucos insignificantes, pero ahorra energía. Ya estoy comprometida con Tiffany. Aléjate de nosotros. Si descubro que estás intentando pasarte de la raya otra vez, no te dejaré ir». Traté de recordar por qué me había gustado Ethan en mi vida anterior. En aquel entonces mi familia no le prestaba mucha atención a su crianza. Había muchas personas más prometedoras, pero yo consideraba que Ethan era único, no una persona común y corriente. Ahora me doy cuenta de que no es un tipo normal. Interrumpí bruscamente su perorata fanfarrona, exponiendo la verdad de su evasión de deudas. ¿De verdad crees que no me daría cuenta? Ethan se había metido a escondidas trozos de carne en la boca, sin poder pagar su comida y demasiado avergonzado para admitirlo, de ahí el estallido público. Las reglas de la cafetería permiten que los estudiantes pobres laven los platos para pagar sus comidas, pero Ethan, que alguna vez fue multimillonario, no podía rebajarse a semejante tarea. Por supuesto, esperaba que Tiffany se encargara de todo mientras él se libraba de sus deudas utilizándome como herramienta. Lo acorralé, lo que lo hizo enfurecer mientras me acorralaba contra la pared. Le recordé amablemente que había cámaras en el cielo. «Si me señalas con el dedo, tu deuda se duplica. No hables de sobrevivir 10 años. No durarías 10 días sin pasar hambre». Mi burla cruda golpeó con fuerza su frágil ego, lo que hizo que me soltara y se riera de pura furia. «Entonces veamos qué sucede en el día de deportes de la escuela», la oportunidad perfecta para que Ethan de vuelta la situación. Ese día, la escuela invitó a importantes figuras del mundo empresarial y todos los estudiantes pobres participaron con entusiasmo, con la esperanza de impresionar y conseguir patrocinio. Tradicionalmente Ethan era un campeón en las carreras de larga distancia y su desempeño académico siempre era de primera categoría, lo que rápidamente atrajo la atención de un magnate inmobiliario. Nuestro maestro tomó a Ethan aparte y lo elogió extensamente: «Señor Liam, este joven es una excelente semilla de talento. Apoyarlo sería sin duda una inversión inteligente». Anteriormente Ethan había sido admitido en un prestigioso programa, no como un joven prometedor, sino como un desastroso. Todos los que trataron con él terminaron teniendo mala suerte. El señor Liam asintió con la cabeza en señal de aprobación. «Nuestra empresa patrocinará al estudiante con $5,000 al mes hasta que se gradúe de la universidad». El rostro de Ethan se ensombreció ante la oferta. $5,000. ¿Me estás insultando? Para un estudiante como yo, $5,000 no son nada. Apenas cubre los gastos diarios.
Se burló menospreciando la crisis del sector inmobiliario y su falta de perspectivas de futuro. Aceptaré su patrocinio a regañadientes, declaró. Pero con solo $5.000, ¿cómo financiaré mi equipo de investigación? No soy como esos estudiantes que esperan morirse por ganar dinero. Yo llevaré a un grupo de investigación a la cima de la tecnología internacional. Si no puedes permitirte apoyar eso, entonces hazte a un lado y deja que alguien más capaz te ayude. Ignorando la cara de sorpresa y enojo del señor Liam, Ethan se dio la vuelta y le dijo al maestro: no te molestes en presentarme a más empresas en quiebra. Mis patrocinadores deben valer más que mis padres juntos y evaluaré sus capacidades. Si no cumplen con los estándares, no califican para patrocinarme. Sus palabras enfurecieron al señor Liam hasta el punto de que, a pesar de las disculpas del director y del profesor, se negó a patrocinar a ningún estudiante de nuestra escuela de nuevo, lo que afectó negativamente a dos hermanos inocentes que se habían conmovido hasta las lágrimas ante la oportunidad de conseguir una beca para la universidad. Al verlos desplomarse en la desesperación, no pude soportarlo más. Di un paso adelante para consolarlos. No os preocupéis, la corporación de Naomi os patrocinará. ¿En serio? Cada uno de vosotros recibirá $10.000 al mes. ¿Es suficiente? No, es demasiado. Un apoyo de $2.000 por persona es suficiente, respondieron los hermanos, arrodillándose e inclinándose en señal de gratitud. Gracias. Una vez que nos graduemos de la universidad, sin duda les devolveremos su generosidad. Fue reconfortante ver que todavía había gente en el mundo que sabía cómo ser agradecida. El día de deportes de la escuela finalmente concluyó y nuestra clase organizó una cena de celebración. Como era de esperar, los gorrones Ethan y Tiffany aparecieron nuevamente sin contribuir absolutamente en nada, pero actuando como si fueran los dueños del evento. Ethan se sentó a la cabecera de la mesa, criticándolo todo: la decoración, el servicio, la comida. Lo único que no hizo fue escribirse la palabra mediocre en la frente. La profesora de la clase y nuestros compañeros ya estaban desesperados con él. Ese mismo día, Ethan había causado un caos. Un inversor se marchó furioso por su culpa y perdimos 2 medallas que estábamos a punto de ganar. ¿Por qué? Tiffany se cayó durante el salto de longitud y se raspó la rodilla. En lugar de terminar la carrera de relevos, Ethan abandonó su testigo a mitad de la carrera para llevarla a la sala médica, amenazando en voz alta a la enfermera de la escuela: si no puedes arreglarla, te haré responsable. A nadie le importaba tratar con él nunca más. Alguien que alguna vez fue el centro de atención ahora se encontraba ignorado. Eso no le sentó bien. Se bebió un vaso de cerveza con frustración, golpeó el vaso vacío sobre la mesa y preguntó: ¿quién eligió este lugar? ¿Qué clase de mal gusto es este? Sabía que me estaba apuntando a propósito, sabiendo muy bien que este restaurante pertenecía a mi familia. El presidente de la clase no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Ethan, la mayoría de nosotros pensamos que este lugar es genial. ¿Qué es exactamente lo que te resulta tan insatisfactorio? Genial. Ethan se burló. Está claro que nunca has estado en un restaurante de verdad. Qué lástima, probablemente nunca verás uno en tu vida. Tiffany intervino: algunas personas nacen en la pobreza. No malgastes tu energía en ellos, Ethan. Nunca estarán a tu altura. Uno presumía mientras el otro adulaba, formando la pareja perfecta. Reprimí una carcajada mientras el presidente de la clase, temblando de ira, replicó: bueno, futuro multimillonario, seguro que no necesitas que nosotros, los pobres, paguemos tu cena. ¿Por qué no pagas tú la cuenta de la clase? Puse la cuenta frente a él. Ethan la miró sin decir palabra. Fingí sorpresa y exclamé: solo $4.000. Seguro que eso no es nada para alguien como tú. La verdad era que Ethan ni siquiera tenía $40 en el bolsillo. Él sabía que lo estaba provocando, pero su orgullo no lo dejó amedrentarse. Tomó el billete y salió furioso, arrastrando a Tiffany. Cuando regresaron, el colgante de jade que Tiffany siempre usaba no estaba allí. Me miró con malicia, como si yo le hubiera robado su reliquia familiar y la hubiera empeñado. En ese momento, un grupo de hombres no invitados irrumpió en la celebración. Parecían rudos como gánsteres y no perdieron el tiempo. Uno agarró a Tiffany y la sacó de su asiento.
Tu mamá nos debe dinero y si no pagas hoy, no nos culpes por ser rudos. Es la deuda de mi madre. Vayan a buscarla a ella, no a mí. Solo soy un estudiante. No tengo dinero. Tiffany gritó, agarrándose al borde de la mesa para salvar su vida. Algunos de los chicos de nuestra clase querían ayudar, pero las amenazas de los gánsteres con las patas de las sillas los hicieron retroceder rápidamente. El líder agitó la identificación de estudiante de Tiffany frente a ella y se burló: tu mamá se escapó del hospital esta mañana. Dejé una carta que decía que la niña paga la deuda de sus padres. Parece que vendrás con nosotros para resolver esto. De repente recordé que en mi vida pasada, Tiffany había sido vendida para pagar las deudas de su madre. Incluso me chantajeó después, lo que ahora supuse que fue bajo coerción de su madre. Aún así, sin importar cuán lamentables fueran sus circunstancias, su desvergonzada confianza en Ethan para hundirme era imperdonable. Mientras se llevaban a Tiffany, ella gritó: «Tengo dinero. Tengo dinero. Mi novio es un futuro multimillonario. Me prometió ayudarme a pagar». Los gánsteres se burlaron, claramente no convencidos, así que ella añadió desesperada: «Es verdad. Mi novio va a estar forrado. Una pequeña deuda de juego como esta no significa nada para él. Miren, ahí está». Todos se giraron para mirar en la dirección que señalaba Tiffany, y vieron a Ethan salir del baño con aspecto desaliñado. Su atuendo completo no podía valer más de $2.000. Con exagerada confianza, declaró: «Su mamá solo le debe un poco más de $1 millón. Se lo pagaré». Luego le pidió a un camarero un bolígrafo y un papel, garabateó su nombre en ellos como si estuviera firmando un contrato importante y se los entregó a los cobradores de deudas. «En 10 años, le devolveré el capital y 10 veces los intereses». Los cobradores se echaron a reír, destrozaron su pagaré improvisado y se lo tiraron a la cara. Al ver esta exhibición patética, no pude evitar sentir vergüenza ajena. Al ver que su gran gesto fracasaba, Ethan se volvió hacia mí y me apartó de la multitud cada vez más numerosa. «Naomi, salda su deuda y consideraré ser tu novio». Casi me ahogo. «¿Qué? ¿Considerarías darme el privilegio de estar contigo?» Su voz bajó dramáticamente. «Podrías tenerme, pero mi corazón siempre pertenecerá a Tiffany». «Ethan, no hagas esto». Tiffany lloró fingiendo ser la amante desinteresada. Ethan cerró los ojos como si se estuviera preparando para un sacrificio trágico, me agarró de los hombros y se inclinó como si estuviera a punto de besarme. Por reflejo le di una bofetada en la cara, apenas conteniendo las náuseas. «¿Estás loco?», le espeté. «¿Desde cuándo dije que me gustabas?». Inclinó la cabeza y usó la lengua para acariciar su mejilla ahora hinchada, riendo con frialdad. «Deja de fingir. En nuestra vida anterior, me amabas tanto que prácticamente perdiste la cabeza por eso. No actúes como si no lo recordaras». Me crucé de brazos y lo miré como si estuviera delirando. «Sí, me gustabas. Pero eso fue dentro de 3 años, no hoy. Ahora mismo ni siquiera te conozco. Deja de avergonzarte». Su sonrisa burlona vaciló por un momento, pero luego regresó. «Entonces recuerdas nuestras vidas pasadas», dijo con conocimiento de causa. «Bien. Entonces no necesito dar explicaciones. Si me das el dinero voluntariamente, te prometo que tu familia estará a salvo durante los próximos 10 años. De lo contrario, ya sabes lo que pasa cuando me traicionas». Ethan siempre tuvo una vena vengativa. En nuestra vida anterior, después de convertirse en multimillonario, su primera prioridad era buscar venganza contra cualquiera que le hubiera hecho daño. Pero parecía olvidar que sin mi ayuda, ni siquiera se habría convertido en multimillonario. «¿Es así?». Puse los ojos en blanco, completamente exasperada. «Buena suerte con eso», murmuré, abandonando rápidamente la escena. Mientras me alejaba, pude oírlo gritar detrás de mí: «Naomi, te garantizo que te arrepentirás de esta decisión». Más tarde el presidente de la clase me contó lo que sucedió después de que me fui. Para escapar de la situación, Ethan había intentado engañar a los cobradores de deudas, alegando que tenía conexiones con su jefe. Mencionó que en su vida anterior, su jefe se había arrastrado ante él para obtener oportunidades de ganar dinero. «Si canceláis su deuda ahora», había declarado con confianza,
me aseguraré de que todos se hagan ricos dentro de 10 años. La pandilla no se lo creyó ni por un segundo, asumiendo que tenía una enfermedad mental. Lo golpearon tan brutalmente que si el presidente de la clase no hubiera llamado en secreto a la policía, Ethan y Tiffany podrían haber terminado en el fondo del río. Al día siguiente el presidente de la clase ordenó a los demás estudiantes que sacaran sus escritorios al exterior, alegando que esos dos habían abandonado la escuela y que iban a empezar un negocio. 2 días después, recibí un mensaje de Ethan lleno de burlas. Te arrepentirás de esto. Me aseguraré de que estés arruinada lo suficientemente pronto. Dime en nuestra vida pasada, ¿te arrepentiste de tus decisiones? Si no hubieras entrado y nos hubieras expuesto, si simplemente hubieras hecho la vista gorda ante Tiffany, podrías haber seguido siendo la esposa de un multimillonario. Pero no la tolerabas, ¿verdad? Le respondí sin rodeos, ¿qué te hace pensar que aceptaría que tuvieras una amante? No me mereces. En todo caso, Tiffany es la esposa perfecta para un canalla como tú. Ahora, vete a arrastrarte de nuevo con ella, sanguijuela. En mi vida pasada, Ethan había malversado fondos de la empresa para comprar villas y coches de lujo para Tiffany. Yo lo soporté todo para reunir pruebas, asegurándome de que lo perdiera todo cuando llegara el momento. Cuando finalmente expuse la verdad y lo despojé de todo, Tiffany, que estaba embarazada de 6 meses, casi perdió la cabeza tratando de averiguar cómo salvar su desastre. Cuando entré en la habitación para exponer su romance, Tiffany tuvo la audacia de parecer presumida, pensando que había ganado. Pero cuando el abogado anunció que Ethan no recibiría ni un solo centavo, su confianza se derrumbó. Ella había tratado de acabar conmigo en nuestra vida anterior, colándose en la cocina para manipular la tubería de gas y luego empujándome adentro en un intento desesperado por silenciarme para siempre. Pero justo antes de la explosión, logré agarrarlos a ambos, asegurándome de que me sirvieran de colchón. Si caía, no caería solo. En esta vida al principio no quería tener nada que ver con ninguno de ellos. Pero si Ethan insistía en contradecirme, no me dejaba otra opción. 3 días después seguí una pista y me encontré en una incubadora de emprendimientos, donde Ethan se había refugiado después de abandonar la escuela. Estaba tratando de repetir su éxito anterior empezando desde cero, pero esta vez no fue tan fácil. Ninguna empresa se arriesgaría a contratar a un desertor de la escuela secundaria sin credenciales. En nuestra vida pasada, tenía un título de una prestigiosa universidad y mi presentación personal, lo que lo puso frente a líderes empresariales influyentes. Pero esta vez ni siquiera tenía las calificaciones para cruzar la puerta, y mucho menos para presentar su candidatura a alguien importante. En cambio, tuvo que sobornar al guardia de seguridad para poder entrar a escondidas. Cuando Ethan me vio, sonrió con aire de suficiencia, como si ya hubiera ganado. Manteniendo su plan de negocios a sus espaldas como un preciado secreto, se burló, no importa con quién trabaje, no será la corporación de tu familia. Ni lo pienses, Naomi. ¿Quién dice que estoy aquí para ti?, le respondí sin impresionarme. Tal vez estoy aquí para invertir en alguien más. En realidad, yo no estaba allí para él en absoluto. Mi verdadero propósito era conocer a Tom, un exalumno de último año de la universidad y una figura ejemplar. A diferencia de Ethan, Tom era humilde, confiable y mucho más maduro en su enfoque de los negocios. En nuestra vida pasada, mi padre había querido ser su mentor e incluso insinuó la posibilidad de emparejarnos. Veía a Tom como un heredero potencial de su imperio. Pero tontamente yo estaba encaprichada con Ethan en ese entonces, así que Tom se había conformado a regañadientes con un papel menor en la empresa. A pesar de haber sido relegado a un puesto de subdirector, Tom había sido quien realmente dirigía el negocio mientras Ethan jugaba a ser multimillonario. Sus sacrificios silenciosos y sus contribuciones pasadas por alto me pesaron profundamente. Y esta vez, estaba decidido a asegurarme de que recibiera el reconocimiento que merecía. Después de una breve presentación, mi padre decidió inmediatamente invertir en la empresa emergente de Tom. Cuando concluyó el evento, Tom se acercó a mí para expresarme su gratitud. Escuché que fue tu recomendación lo que convenció al presidente tú de asistir a mi presentación, dijo con un tono cálido y genuino. Gracias. No habría tenido esta oportunidad sin ti. Nerviosa, le hice un gesto para que se fuera. No tienes por qué agradecerme. Es tu propio talento lo que lo impresionó. En nuestra vida pasada,
le había robado esta oportunidad a Tom para dársela a Ethan, lo que obligó a Tom a perder años en la mediocridad. Esta vez, me alegré de poder corregir mi error. Su potencial era innegable y con el apoyo de mi padre, Tom rápidamente alcanzó prominencia y se convirtió en una parte indispensable de nuestro negocio. Mientras tanto, logré mi admisión en la universidad y me uní al equipo de investigación de Tom, donde observé cómo su carrera florecía. Pero por supuesto Tiffany no estaba dispuesta a dejarme vivir en paz. Un día se presentó en mi escuela, haciendo alarde de su supuesta victoria. Ethan ya había conseguido financiación. $5 millones pueden parecer poco ahora, pero es solo el primer paso en su camino de regreso a ser multimillonario. En 10 años, recuperará su trono. Disfruta de tu puesto temporal, porque es mi turno de vivir la buena vida. Me reí entre dientes, sin siquiera molestarme en dignificar su presunción con una respuesta adecuada. Felicitaciones. Puedes quedártelo. El papel de esposa de un multimillonario es todo tuyo. Antes de que Ethan pudiera venir personalmente a alardear de su supuesto éxito, recibió una mala noticia: lo habían estafado. Alguien le puso el cebo justo para que entregara toda su propiedad intelectual y sus ideas. Su innovación patentada se vendió por $1. Le robaron el concepto central de su negocio. Incluso el sitio web que había creado con tanto esfuerzo fue hackeado y destruido. Los repetidos fracasos lo llevaron a la desesperación. Finalmente se presentó en mi universidad para confrontarme. Naomi, admítelo. Esto es todo lo que estás haciendo. ¿Tienes miedo de que tenga éxito? Temía vengarme. Fingí inocencia y lo miré parpadeando. Antes de poder responder, Tom se puso frente a mí para protegerme. ¿Eres amiga de ella?, preguntó con calma. He oído hablar de tu situación. Tu visión empresarial es admirable, pero deberías ser más cautelosa. El mundo está lleno de oportunistas. No te toca hablar, Tom. En nuestra última vida, solo eras mi perrito faldero, trabajando incansablemente para ganar dinero para mí. Deja de fingir que eres justo. Vete a la mierda. La arrogancia de Ethan no tenía límites y su delirio de grandeza era inquebrantable. Él creía sinceramente que su ascenso a la riqueza y al poder había sido obra suya, y desestimó el papel decisivo que Tom y yo habíamos desempeñado en su éxito. Pero estaba equivocado. Sin nosotros nunca habría alcanzado esas alturas. Tom apretó con más fuerza el brazo de Ethan, sus gafas de montura dorada reflejaban un agudo destello de desdén. Si vuelves a molestarlos, dijo Tom con frialdad, no esperes que sea educado. Acompañó a Ethan fuera de la escuela él mismo, sin dejar margen para la negociación. En nuestra vida anterior, yo había allanado cada paso del camino de Ethan hacia el éxito, protegiéndolo de la crueldad del mundo. Su viaje había sido tan tranquilo que había olvidado lo despiadado y oscuro que podía ser el mundo. Esta vez, tenía sus recuerdos del futuro, claro, pero eso no era suficiente. Sin recursos ni apoyo, no era más que un visionario sin fundamentos. Como era de esperar, dejó que su codicia y su impaciencia lo llevaran por mal camino. Al poco tiempo cayó víctima de un plan comercial fraudulento. Se unió a un grupo de estafadores que le hacían falsas promesas de riqueza y prestigio. Cuando el presidente de la clase se dio cuenta de que algo andaba mal, amablemente llamó a la policía. 3 meses después, las autoridades hicieron una redada en el grupo y rescataron a Ethan y a otros. Esa tarde recibí una llamada de la policía pidiéndome que ayudara con su investigación. ¿Ethan te ha enviado algún mensaje en los últimos meses?, preguntó un oficial. Abrí mi historial de chat y revisé innumerables mensajes. Naomi, por el bien de lo que una vez tuvimos, simplemente transfiérame $500,000. Prometo que perdonaré y olvidaré todo. Naomi, solo necesito $400,000 para finalizar mi negocio. Una vez que sea multimillonario, juro que no guardaré rencor. Naomi, envíame $50,000 ahora y te nombraré vicepresidenta de mi empresa. Naomi, $10,000. Solo $10,000. El agente reprimió la risa y yo me encogí de hombros con impotencia. Antes de irme, el agente me informó que Ethan quería verme. No está cooperando, pero si lo visitas, tal vez finalmente confiese y nos ayude a proteger a otros de ser estafados. Acepté de mala gana.
Cuando entré en la sala de interrogatorios, Ethan no parecía en absoluto su habitual aire petulante. Estaba esposado y sentado en silencio con los hombros encorvados. Le llevó un momento reunir valor antes de hablar. Naomiam, lo siento. Su voz sonó apagada, casi derrotada. Siguiendo las instrucciones del oficial, pregunté, ¿no notaste nada inusual cuando te uniste a ese grupo? Se rió amargamente. Sabía que algo no iba bien desde el primer día, pero no podía admitirlo. ¿Cómo podía acabar aquí alguien que alguna vez fue multimillonario? No quería creerlo. No pude. Tenía demasiado miedo de enfrentar la verdad de que sin ti no soy nada. Hizo una pausa y respiró profundamente. Traté de demostrar lo que valía, de hacer algo con mi vida para que me vieras de otra manera. Pero lo único que hice fue demostrar lo inútil que soy. Naomiam, ahora me doy cuenta de que la persona que amaba eras tú. Pero tú nunca me adoraste como yo quería. Todo parecía ser siempre parte de tu plan, como si tú tuvieras el control de mi destino. Su voz se quebró. Necesitaba sentirme admirado. Tiffany me lo daba. Sabía cómo hacerme sentir un hombre, alguien importante. Eso fue todo. Cuando irrumpiste en nuestra casa ese día, mi primer pensamiento no fue defenderla. Fue pedirte perdón, recuperar todo y empezar de nuevo contigo. Pero no me diste esa oportunidad. Querías que me fuera, que me despojaran de todo. ¿Y la explosión de gas? Eso fue obra de ella. Nunca quise hacerte daño. Estaba enojado, sí, pero nunca lo haría. Se quedó en silencio, sus ojos buscando en los míos cualquier señal de simpatía. Me recliné y crucé los brazos. ¿Terminaste?, pregunté. Porque no tengo tiempo para estas tonterías. Tom acaba de lanzar un nuevo proyecto y me necesitan allí. De la nada apareció Tiffany, empujándome a un lado con el rostro surcado de lágrimas mientras le gritaba a Ethan. Me mentiste. Te salvé la vida en nuestra vida pasada. Si no fuera por mi riñón, ya estarías muerta. Prometiste quedarte conmigo para siempre, para ganar suficiente dinero para pagar las deudas de juego de mi madre. Pero en lugar de eso, tomaste el título de propiedad que mi padre me dejó antes de morir y desaparecer. ¿Dónde está el dinero? Devuélvemelo, mentiroso. Ethan se burló amargamente. ¿Me salvaste la vida? Ese riñón. Yo lo pagué. Tú lo vendiste, podría haber ido a parar a cualquiera, y resultó que fui yo. En la vida pasada, te compré una mansión, autos de lujo y pagué tus vacaciones. Pero no estaba satisfecha, ¿verdad? Querías ser la esposa de un multimillonario. Arruinaste su vida, arruinaste la mía y ahora me arruinaste de nuevo, obligándome a abandonar la escuela. Si no fuera por tus manipulaciones, nunca habría terminado en esta empresa fraudulenta. Ahora estoy en la cárcel. Tú tampoco puedes vivir feliz. Dirigiéndose a la policía, escupió, oficial. Quiero denunciar a esta mujer. Ella también es parte de la estafa. Ella es la que me arrastró a todo esto. El rostro de Tiffany se puso pálido y su voz tembló mientras lo señalaba. Tú eres el estafador que finge ser rico mientras se aprovecha de los demás. Si no devuelves el título de propiedad y el colgante de jade que es una reliquia de mi familia, me aseguraré de que te pudras en prisión por el resto de tu vida. El policía suspiró mientras observaba cómo discutían, mientras yo me cruzaba de brazos, totalmente indiferente. Ustedes dos se merecen el uno al otro, murmuré. Como si se diera cuenta de la inutilidad de volverse el uno contra el otro, Tiffany salió corriendo de la habitación para hacer su propio informe, temerosa de que Ethan intentara echarle toda la culpa a ella primero. Mientras tanto, Ethan volvió su mirada desesperada hacia mí. Por el amor que compartimos en nuestra vida pasada, ¿no puedes ayudarme? Si hablas en mi nombre podría recibir una sentencia más leve. Levanté una ceja y mi voz sonó fría. ¿Te das cuenta de cuántas familias han quedado destrozadas por estafas en línea como la tuya? Este es el castigo que mereces. Usa tu tiempo en prisión para reflexionar y cambiar. No te ayudaré. Ethan fue sentenciado a 3 años de prisión. Después de ese día, Tiffany desapareció. Se rumoreaba que un día se presentó en una comisaría,
con el cuerpo cubierto de moretones, y afirmó que su madre, adicta al juego, la había vendido a un anciano rico con gustos peculiares. Ella le rogó a la policía que la salvara. Inicialmente la policía investigó, pero el anciano presentó un certificado de matrimonio y la declaración jurada firmada por su madre, declarando que se trataba de una disputa familiar. El caso fue desestimado y Tiffany desapareció sin dejar rastro. El día en que Ethan salió de prisión coincidió con nuestra reunión de exalumnos. No se unió a nosotros, sino que se quedó de pie a lo lejos, observándome desde lejos antes de darse la vuelta y marcharse. El hombre que una vez había sido tan arrogante era ahora una sombra de lo que había sido, demacrado, pálido y demacrado. Llevaba una sudadera con capucha descolorida, con la capucha bien puesta sobre la cabeza, y evitaba el contacto visual con cualquiera que pasara por allí. Desde la ventana lo vi mirando a Tom, que estaba de pie a mi lado con una expresión llena de envidia, resentimiento y arrepentimiento. Para entonces Tom ya se había convertido en el hombre más rico de Asia. Lo que a Ethan le había llevado 10 años lograr en nuestra vida pasada, Tom lo había logrado en solo 3. Si bien había contado con el apoyo de mi familia, su talento, dedicación y ética laboral habían sido las verdaderas fuerzas impulsoras de su éxito. A diferencia de Ethan, Tom me respetaba, nunca me presionaba ni me daba por sentado. Me trató como a un igual y siempre apoyó mis decisiones. Mientras tanto, las hermanas gemelas que había apadrinado antes se habían convertido en 2 de mis ayudantes más confiables. A pesar de graduarse en una universidad modesta, su trabajo duro y su gratitud las diferenciaban. No solo habían traído a sus abuelos para que vivieran cómodamente en la ciudad, sino que también habían rechazado ofertas de empresas prestigiosas para ayudarme a construir mi imperio empresarial. Al mirar atrás, sentí una sensación de paz. Ya no guardaba rencor hacia el pasado. Había aprendido a dejar ir a personas como Ethan y Tiffany, aquellos que no tenían lugar en la vida que estaba creando para mí.